Hola, ¿qué tal, comunidad educativa? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Carlos Moyano. Estamos en una emisión más de Al Aire con Copaca, Educando con Amor. El día de hoy nos acompaña la especialista, la cirujana dentista Karen García Rodríguez, quien nos va a hablar y a dar continuidad sobre el tema de la familia como primer factor protector de la salud bucodental en la infancia y adolescencia. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Ella es egresada de la Universidad Veracruzana, cuenta con experiencia en la promoción de la salud bucodental en el sector de la salud y práctica particular. Actualmente, como lo comenté, se desempeña como colaboradora de COPACA, que es la Coordinación para la Prevención, Atención de las Adicciones y Conductas Antisociales. Pero para irnos adentrando más en el tema, Karen, quisiera que nos pudieras platicar al auditorio que nos está viendo en pantalla. ¿Cuál es la principal función para sensibilizar a las padres, madres o tutores sobre el rol que tiene fundamentalmente el cuidar la higiene bucal de nuestros hijos e hijas? Bueno, principalmente es el dar a conocer la información necesaria para ellos, que tengan acceso a la información verídica y pues más pertinente, ¿no? Dependiendo del tipo de población. Casi siempre pues es mejor poderles implementar esta información a los padres, a las madres, padres y tutores de las familias, porque ellos son quienes se encargan de llevar esa información a los más pequeños, que son el futuro y en quien tenemos que trabajar más, ¿no? Para que haya esta formación del cuidado de la salud bucodental, ¿no? Y la salud en general. Por supuesto, ¿la familia cómo influye directamente en este cuidado de la salud bucodental? Bueno, como sabemos, pues la familia cumple este rol tan importante porque es el factor protector principal, ¿no? Principal, ¿por qué? Porque se encarga de, pues, proteger a los miembros de esta familia para poder evitar que desarrollen algún problema de salud, ya sea pues física, emocional o mentalmente o en relación a la sociedad. Entonces, por lo tanto, es como que el punto clave, ¿no? Porque la familia se encarga pues el cuidado, la crianza y la educación de los menores, que son el futuro, ¿no? Entonces, la familia, pues, ¿cómo se encarga de esto? Pues, en la salud bucodental en específico, es más que nada con la formación de hábitos, ¿no? El día a día, como ya lo mencioné, pues, se encarga de la educación. Por lo tanto, van a educar a los hijos en base a los hábitos que vayan fomentando en la familia, por eso es tan importante. Y en relación a la salud en general, pues, la salud se basa en buenos hábitos, ¿no? Comentabas hace un momento sobre los hábitos. Ahora, retomando esta palabra muy importante, ¿cuáles son los hábitos que la familia debe fomentar y practicar en el hogar para ser un ejemplo a nuestros niñas y niños? Bueno, en relación a la salud bucodental, principalmente es el fomentar el hábito de la información. Ese es el principal, ¿no? Siempre estar informados, los papás con información clara y transmitirlo a los pequeños, ¿no? Esto, pues, en la salud bucodental es más que nada las acciones que te benefician y que te perjudican en tu salud de tu boquita. Por lo tanto, pues es como que el principal. De ahí vienen, pues se desencadenan otros hábitos, que es, por ejemplo, la higiene bucodental. La higiene bucodental, pues ya conocemos que es, pues el cepillo, el hilo dental, sí, la pasta dental y otros auxiliares, ¿no? Como el enjuague o irrigadores dentales, que son específicos en algunos casos, cepillitos interdentales, que también es para poder limpiar en espacios, en medio de los dientitos. Entonces, los básicos siempre son el cepillo, la pasta y el hilo dental, ¿no? Entonces, por lo tanto, este hábito de la higiene bucodental es muy importante porque es con lo que vamos a preservar la salud, ¿sí? Es lo que nos va a ayudar a prevenir las enfermedades, es lo que podemos hacer desde casa, es uno de los hábitos más importantes. También viene el hábito de, por ejemplo, la alimentación. Sí, que es muy importante y determina bastante la salud o el estado de salud en la boca. Por ejemplo, pues el tipo de alimentación que tengan en casa, ¿sí? El hábito de una alimentación saludable. Cuando yo digo alimentación saludable, pues a veces nos guiamos o pensamos primero en que, pues, comer frutas y verduras, ¿no? En la salud bucodental lo que importa es, por ejemplo, la alimentación en alimentos ricos en fibra, ¿sí? Como pueden ser, pues, la jícama, el pepino, la manzana, la zanahoria, el apio. Por lo tanto, yo me enfoco bastante cuando hablo con papás sobre que ellos tengan, pues,
este acceso fácil a estos alimentos en vez de alimentos ricos en azúcar, ¿no? Que a veces son más fáciles de conseguir, tal vez en las escuelas o mismo ahí en la casa porque tenemos cerca pues una tiendita o porque en el mismo hogar no se inculcan estos alimentos saludables, en vez compran alimentos chatarra, un ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, se basa en eso, en disminuir la ingesta de alimentos altos en azúcar, que son principalmente de los que se alimenta la bacteria de la caries dental, ¿sí? Por lo tanto, podría ser galletas, yogur, bebidas azucaradas como el refresco, los jugos, los dulces, todos estos alimentos que pueden causar un daño a la estructura del diente, ¿no? Y los podemos ir sustituyendo desde casa con el desayuno que se les manda a los niños para las escuelas, con manzanita, jícama, pepino, todo lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Alimentos saludables, pero que no dejan de ser sabrosos o atractivos para los niños, ¿no? Muy bien. Hagamos un paréntesis en este momento y me gustaría que hablemos, antes de continuar, con mitos y realidades de lo que es la salud bucodental. Sabemos que es un mito o realidad el hecho que tengan los niños que cuidar su correcto cepillado de los dientes antes de dormir. ¿Por qué? Claro que sí, es indispensable, ¿sí? Es principalmente porque, bueno, la literatura nos dice que tenemos que cepillarnos los dientes 3 veces al día, ¿no? Porque son las 3 veces que comemos, ¿no? Uh-huh. Hay pequeños que pues se alimentan a veces más veces en el día, ¿no? Incluso un nutriólogo te puede decir, el niño debe de comer más veces en el día. Entonces, ¿qué pasa? No está cepillando lo que dice la literatura, ¿no? Pero ya hay investigaciones, ¿sí? Que nos dicen que realmente para mantener una salud bucodental, solamente con 2 veces al día bien realizado es suficiente, ¿sí? Pero bien realizado, practicando una buena técnica de cepillado, que a veces esto es lo que no sabemos bien, cómo realizarlo bien, ¿no? Entonces es muy importante tener ese acceso a esa información, porque pues entonces lo ideal es que sean 3 veces, pero si yo lo estoy haciendo 2 veces y de manera pues lo mejor ideal, pues entonces se cumple el objetivo, no podemos prevenir esas enfermedades. Y en base a lo que comentabas de que la de la noche, la nocturna, es la más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos, empezamos a descansar, nuestra boca empieza a disminuir la producción de saliva, las glándulas salivales empiezan a disminuir, por lo tanto empieza a haber una pequeña resequedad en la boca. Y si esto le agregamos que duermen con la boca abierta por una mal posición, por alguna dificultad en la respiración o algo así, pues entonces la boca se va a resecar más. Esto va a favorecer que las bacterias proliferen, o sea, se reproduzcan más fácilmente, ¿no? Empiecen a hacer ahí fiesta y pues empiezan a reproducir mucho más. Y por la noche, si dejamos restos de alimento en la noche, no cepillamos bien, se van a alimentar de esos restos de alimento, principalmente de las azúcares, y va a empezar a destruir la estructura del diente. Es donde se pican los dientes, tenemos las caries, mamá, me duele la muela y hay que acudir al especialista. Así. ¿A partir de qué edad los niños pueden empezar a utilizar un cepillo de dientes? Y sobre todo, ¿hay medidas, tamaños, formas del cepillo? Claro, mire, la idea es más que nada, o lo correcto sería que el niño se empiece a limpiar su boca desde que es bebé, ¿sí? Eso es algo que no fomentan. La higiene bucodental empieza desde bebés. ¿Cómo empezamos desde bebés? Luego dicen, pues si no tiene dientes, ¿no? El bebé todavía. Pero bueno, es tan simple como que la mamá, por ejemplo, utilice una gasita húmeda y pueda ir limpiando en forma de espacios todos sus encías, su paladar, su lengüita, para retirar todos esos restos de leche que quedan en la boca, ¿no? Esto es algo bien importante porque nosotros, bueno, yo en lo particular siempre promuevo la lactancia materna porque no es lo mismo que haya una ingesta natural, ¿sí? Del cuerpo, de la mamá, de la progenitora, que los sustitutos de leche que contienen ya azúcar añadida. Por lo tanto, también tienen que utilizar un biberón y al utilizar un biberón va a favorecer a que las caries se empiecen a formar, ¿no? Hay un padecimiento en especial que se le llama en odontopediatría, que es la especialidad que atiende a los niños en la odontología. Y nos dicen que pues el utilizar el biberón puede
facilitar o beneficia bastante a la producción de caries y se llama caries de biberón, precisamente, por estas leches que contienen azúcar añadida. No es lo mismo que una lactancia materna más saludable, ¿no? Correcto. Entonces, por lo tanto, pues sí cumple una gran función eso, ¿no? Y respecto a retomando lo del cepillo, las indicaciones, pues el cepillo tiene que ser personalizado, ¿sí? Hay una infinidad de cepillos en el mercado de diferentes marcas y todo. El chiste aquí es encontrar el cepillo ideal. El cepillo ideal debe de contener ciertas características. Por ejemplo, que sea pequeño, con un cabezal pequeño, que es donde se encuentran las cerdas, que son los pelitos que cepillan la superficie del diente. Las cerdas deben de ser rectas, deben de ser redondeadas y deben de ser lo más pequeño posible para que uno alcance a limpiar en los espacios más pequeños donde se forman las caries más fácilmente, ¿no? En los niños deben de ocupar un cepillo especial para ellos, tiene que ser suave, en los adultos también, pero el niño especialmente tiene que ser un cepillo suave, pequeño, y es mucho más pequeño que el que utiliza un adulto, ¿sí? Y pues hay ciertos factores que intervienen ahí que nos pueden motivar a usarlo, ¿no? Por ejemplo, el cepillo dental de un niño pues tiene colores llamativos, tiene dibujitos que lo van a motivar a él a utilizarlo, ¿no? Por lo tanto, pues cada quien debe utilizar su cepillo. Y eso es bien importante porque lamentablemente en mi experiencia en la promoción de la salud, en el sector salud, me encontré casos en los que había niños que compartían el cepillo de dientes con papás, ¿no? Oh. O hermanos. Entonces, por lo tanto, esto es una contaminación de bacterias, ¿no? La bacteria de la caries es una bacteria que es infectocontagiosa, o sea, se transmite mediante la saliva de una persona a otra. Y casi siempre el primer contagio es de madre a hijos, ¿no? Y puede ser incluso porque utilizan el mismo cepillo, no tienen acceso cada quien a tener su propio cepillo. Hablamos hace un momento, doctora, sobre los diferentes tipos de retos, desafíos que las familias se enfrentan para poder implementar una correcta salud bucal en zonas lejanas donde tal vez no tienen ese tipo de información o llega de manera tardía. ¿Qué otros desafíos en tu experiencia como médico en el campo te has encontrado en casos con niños? Ok, otro de los desafíos muy importantes es, por ejemplo, la falta de tiempo, ¿no? Con los papás. Esto se da tal vez más en papás que trabajan todo el día y pues hay una limitación. Por ejemplo, no sabemos que los niños, mamá y papá son los encargados de la higiene bucodental de los menores hasta los 8 años. Por lo tanto, yo debo de cepillarle los dientes a mi hijo hasta que cumple 8 años. Aún no tiene el desarrollo motriz suficiente para hacerlo por él solo. Aparte, no hay todavía ese desarrollo del sentido de la responsabilidad que pues dificulta que lo hagan de la mejor manera. Por lo tanto, a veces una rutina pues rápida, carrereada, nos lleva a que no llevemos bien este trabajo, ¿no? Que es el poder apoyar a nuestros hijos en casa con el cepillado, o supervisar cuando ya pasan de cierta edad, empezar a supervisar, ¿no? Siempre que el cepillado lo hagan de manera correcta y si no es así, siempre apoyarlos, ¿no? Este es otro de los retos. Otro desafío que podría presentar, por ejemplo, en casa es el limitante acceso económico, ¿sí? Más que nada, pues en la odontología todo el tratamiento siempre conlleva un costo más elevado, ¿no? Es una atención elevada y también es limitada. Por ejemplo, en una comunidad puede haber no sé, un centro de salud, una casa hogar salud y en estas casas salud no hay ni siquiera médico. Entonces, mucho menos va a haber un odontólogo. Por lo tanto, pues se limita el acceso a la atención odontológica. Y también, por ejemplo, el acceso a las herramientas para cuidar mi salud bucodental. Por ejemplo, pues a poder comprar un cepillo ideal, un cepillo para todos los integrantes de la familia, comprar un hilo dental que también deben de ocupar los niños. A veces esto decimos, los niños no lo deben de utilizar. Claro que lo tienen que utilizar, ¿sí? Existe algo que son las caries interproximales, son caries que se forman en medio de los dientes y pues bueno, si el problema existe, ¿por qué el niño no lo va a utilizar, no? Si hay una solución a este problema, que sería utilizar hilo dental. Claro, no lo va a utilizar él solo, hay que enseñarlos, ¿sí? Y poco a poco irlos ayudando para que ellos vayan aprendiendo. Y pues esto, a veces a los padres de familia a lo mejor dicen, pues no es necesario, ¿no? No es necesario comprarlo.
Y pues si yo no lo utilizo, pues menos lo voy a utilizar o es difícil comprarlo. Entonces, uno de los retos también es ese la accesibilidad, ¿sí? A la atención o a los utensilios, los auxiliares que necesitamos para la higiene. Comentabas ahorita que el niño puede utilizar el cepillo dental, a veces por la coordinación motriz es difícil. Si a uno como adulto muchas veces se nos dificulta tener que meter el hilo dental entre los dientes, hay unos ganchitos, no sé el nombre correcto, cuál es, que son muy útiles para los niños. Sí, claro que sí. De hecho, la presentación normal de hilo dental, pues es esta que viene en rollito. Tomamos un pedacito y lo cortamos y entrelazamos entre nuestros deditos y vamos metiendo. Hay otras presentaciones que son con un manguito. Es un manguito que trae un pedacito, un trocito de hilo dental que ya viene adherido al manguito y es más fácil que el niño utilice ese manguito y pueda meterlo con cuidado en medio de sus dientitos e ir limpiando uno por uno. Esto facilita, de hecho están fabricados especialmente para los niños. Vamos a hacer un tip para los papás que nos están viendo que pueden utilizar ese tipo de hilo dental con sus hijos y mantener la salud bucal pues adecuada. Ahora, vamos a pasar a la parte, uno como padre de familia pues entiende mucho la parte de tener que cepillarte los dientes, pedirle a nuestros hijos, lávatelos en la mañana, lávatelos en la mediodía, en la noche, cepillado de la lengua. Pero bueno, esto es parte de una tarea como padre. Pero yo, ¿cómo puedo qué consejo podrías darle a los padres y madres de familia que nos están viendo y escuchando este momento? ¿Cómo puede ser el primer contacto de nuestros hijos con el cepillo de dientes para que sea constante su uso? Ok, este primer contacto siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Lamentablemente casi siempre es negativo. ¿Por qué negativo? Porque no acostumbramos, como hablábamos hace rato, desde bebé se tiene que acostumbrar al bebé a que empiece la higiene, ¿no? Con una gasita. Desde bebé se tienen que acostumbrar a que hay una higiene, ¿no? Cuando van creciendo y empieza a salir, erupcionar el primer dientito, ya introducimos lo que es el cepillo dental. Entonces, no vas a llegar y luego a quererle cepillar los dientes al niño, ¿no? ¿Cómo es esto? El primer contacto tiene que ser positivo. Yo lo relaciono mucho, se los enseño a los papás, que sea mediante un juego, ¿sí? Los pequeños, el bebé, por ejemplo, el sentido que tiene más desarrollado es el gusto. Por eso siempre conocer el mundo mediante la boca, ¿no? Por eso chupan todo. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo que él tenga ese contacto? Entregarle el cepillo, ¿sí? Que lo toque, lo tenga en su mano y instintivamente lo primero que van a hacer es llevarlo a la boca. Entonces lo va a empezar a conocer, va a ver que cuando entra a boca no pasa nada malo, es al contrario, una sensación a lo mejor agradable, el morderlo, el sentirlo. Entonces ya estamos creando un vínculo positivo. Él puede tocarlo, él puede chuparlo, él puede meterlo en su boca sin que tú le digas no. ¿Ok? Posteriormente, pues vamos a relacionarlo con un juego. Por ejemplo, irle diciendo, ay, te hago cosquillas, ay, mira tu amigo cepillito, y vamos realizando movimientos. ¿Para qué? Para ir limpiando. Pero siempre en base a un juego, no en cosas negativas, porque a veces, por ejemplo, algunos padres me han comentado, madres y padres me han dicho, es que no se deja, ¿no? Entonces yo lo tengo que agarrar a la fuerza y tengo que cepillarle porque si no, no se deja. Entonces ya estamos vinculando con algo negativo. Él sabe que cada vez que sea cepillar los dientes, me van a agarrar a la fuerza, me van a obligar. Aparte la pasta, pues si no ocupan una pasta ideal, ocupan a lo mejor la pasta de mamá o papá que tiene mucho mentol y por lo tanto me pica, ¿no? Mi lengua me hace sentir una sensación que no me agrada. Por lo tanto, pues no tenemos este cuidado, lo va a vincular con algo negativo, ¿no? Genera estrés y en lugar de ser una experiencia positiva, volvemos una tortura. Exactamente, sí. Pequeño o pequeña. Ok. La autoestima es muy importante, pero antes de pasar ese paso, y me gustaría que pudieras explicarnos en pantalla cuál sería la forma correcta de lavar los dientes de nuestros hijos e hijas. Si es de arriba hacia abajo, primero empezamos con los frontales. Tú que eres la experta, que pudieras compartirle a los padres y madres que nos están viendo cómo lo pueden hacer correctamente. Ok, la técnica de cepillado es realmente sencilla, ¿sí? Sencilla porque en la forma general que vamos a manejarle a los niños la técnica de cepillado va a ser siempre movimientos circulares, ¿sí? Movimientos circulares y posteriormente vamos a hacer un barrido. Para esto, pues ya tenemos nuestro cepillo, como antes mencionamos, ideal que sea pequeño,
ideal para la boquita del menor y por lo tanto vamos a colocar la cantidad de pasta ideal también. No vamos a llenar. ¿Cuál sería la porción de pasta ideal? Okay. No vamos a llenar todo el cepillo de pasta. Nada más necesitamos ocupar lo del tamaño de un chicharito o de un frijolito, solamente realmente va a ir en la punta del cepillo, ¿sí? Y por lo tanto, con eso vamos a empezar a cepillar. Vamos a empezar en orden para no olvidar dónde ya cepillé, dónde no, ¿no? Entonces casi siempre empezamos del lado contrario de donde la mano que utilizamos. Si escribimos con la derecha, entonces el lado contrario, no el lado izquierdo. Entonces vamos a empezar a hacer movimientos circulares y bajar. A veces se les indica que pues el cepillo esté un poco inclinado hacia las encías para que pasen todas las cerdas encima de la superficie del diente. Entonces, al hacer ese movimiento circular y bajar, vamos a ir, al hacer el movimiento circular, movemos los restos de alimento y al bajar los sacamos, ¿sí? Entonces, así vamos a ir pasando poco a poco en todas las superficies del diente, o sea, por fuera, por encima y por dentro. A veces se nos olvida cepillarnos en la parte de la lengua, ¿sí? Y es donde cuando acuden a una consulta encontramos más restos de alimento ya calcificados de bastante tiempo. Entonces, en la parte de adentro, lo que podemos hacer para facilitar la técnica de cepillado es que en los dientes anteriores, o sea, los dientes de enfrente, que son más pequeños y se encuentra como más cerrado el espacio, el cepillo va a ir parado, ¿sí? En vez de meterlo acostado, lo vamos a meter paradito y vamos a hacer los movimientos circulares y jalar hacia afuera, movimientos circulares y jalar hacia afuera, para que cumplamos ahí bien la función de limpiar esa zona, que es la que tiene mayor riesgo, o también en los molares, sí, en la parte trasera. Muy bien. Y bueno, retomando ya el tema de la autoestima, ¿cómo puede perjudicarla en la autoestima de nuestras hijas e hijos el tener unos dientes poco saludables? Pues sí afecta bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la sonrisa es una parte clave de nuestra apariencia. Entonces, esta relación de la apariencia con el autoestima está ligado completamente, ¿no? Cuando encontramos dientes mal alineados, manchados, con problemas visibles de caries o incluso algún dientito faltante, pues esto puede hacer que el niño se sienta avergonzado, tal vez de sonreír o de hablar. Por lo tanto, va a empezar a interferir en su autoestima, ¿no? O en su capacidad de relacionarse con los otros a sentirse avergonzado, por sentirse un poquito a lo mejor retraído en relación a la sociedad, ¿no? Me van a juzgar, ¿no? O también esto también va mucho de la mano con el bullying o el acoso escolar, ¿no? Pero lamentablemente en las escuelas, pues se facilita luego que los pequeños pues tomen los aspectos físicos de los demás para ocuparlo en forma negativa, ¿no? Para burlarse y pues si ven problemas visibles en boca, pues son una herramienta que les facilitan a ellos el practicar estas acciones. Desafortunadamente, el tiempo se nos está terminando en esta emisión, pero no sin antes, doctora Karen, quisiera yo pedirle qué consejo pudiera dar a los papás, a las mamás, tutores que nos están viendo en este momento para mejorar el cuidado bucodental de nuestros hijos. Bueno, principalmente podríamos empezar con algo bien fácil, que es empezar a inculcar la información, ¿sí? Para beneficio de la salud a los niños, ¿no? O sea, vamos a empezar a hablar de por qué es bueno que cuidemos la salud de nuestros hijos, ¿no? Que es un buen tema que podríamos retomar. Y decirle, por ejemplo, al menor, ¿qué quieres saber? ¿Qué te interesa saber del cuidado de tu boca, no? A lo mejor y pues también una retroalimentación y ver si yo conozco la técnica de cepillado correcta, si yo tomo las medidas correctas en casa de pues lo que ya hablamos de la técnica de cepillado, de la higiene de los dientitos, de la lengua, el uso del hilo dental y también de la alimentación, ¿no? Y algo que me ha funcionado, por ejemplo, a mí en el consultorio particular es que cuando ellos realmente vienen con esa disposición a hacer un cambio, siempre les digo, hay que agendar la cita al dentista, ¿no? Hay que agendar la cita al dentista para todos los integrantes de la familia y hay que comprar cepillo dental nuevo, ¿sí? Yo sé que aquí a lo mejor pueda verse como decíamos, los retos que presenta la familia, a lo mejor el gasto, ¿no? El gasto que conlleva
ir con el odontólogo para que me informe, para que me informe de todas las dudas que yo tenga respecto a cómo cuidar la salud y que me realice una revisión y vea qué problemas tengo y cómo solucionarlo. Y pues el cepillo también sirve como motivación. Tengo algo nuevo, al menor tú le entregas algo nuevo y lo va a querer utilizar. Entonces es un buen cambio, ¿no? Vamos a empezar un nuevo hábito, pues vamos a empezarlo con nuevas herramientas y por lo tanto algo que sea atractivo para el menor, ¿no? Un cepillo nuevo que él elija, tú siempre cuidando que cumpla las características que ya habíamos mencionado y así motivarlo a que empiece ese cambio de hábito. Si ustedes desean tener más información sobre este programa de salud bucodental, en sus pantallas aparecerá lo que son los números de teléfono de oficinas y, por supuesto, el micrositio para que puedan solicitar esta información. Asimismo, les invitamos a poder consultar la línea educativa, en cual también en pantalla se encontrará el número para poder solicitar esta información o cualquier otra de nuestros compañeros de la Coordinación para la Prevención y Atención de las Adicciones y Conductas Antisociales. Esto es todo. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Ha sido un gusto. Esto fue Al Aire con Copaca. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.